Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada, bienvenidos. Aquí estamos haciendo nuestro cierre de esta reunión virtual del grupo de estudio en WhatsApp de Hare Krishna Mar del Plata. Ustedes saben muy bien que todos los meses estudiamos un tema en particular, apoyamos el estudio con el grupo de WhatsApp. Durante todo el mes de mayo hemos estado estudiando juntos el concepto de Dharma, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, un pequeño cierre el día de hoy. Todavía queda una semana más. Por lo general el cierre lo hacemos el último domingo de cada mes, pero el domingo próximo yo en lo personal voy a estar viajando, así que no voy a tener la oportunidad de estar aquí con ustedes, razón por la cual adelantamos una semana el tema del cierre. Pero aunque estemos haciendo el resumen el día de hoy, sepan que durante una semana más, hasta el domingo próximo inclusive, en el grupo de estudio en WhatsApp va a seguir apareciendo temas del Dharma, porque va a seguir siendo nuestro tema de estudio de mayo. De paso les anticipo que para junio, para el mes que viene, el tema de estudio va a ser transformación. Vamos a estudiar el concepto de la transformación, que es transformar desde la perspectiva de conciencia de Krishna, ¿sí? Así que eso va a ser recién para el mes que viene, dentro de una semana y un poquito más. Entonces, bueno, lo que hago habitualmente es hacer un repaso general de algunos temas que se fueron viendo durante el mes en nuestro grupo de WhatsApp y después, por supuesto, ustedes van a poder abrir sus micrófonos por si tienen preguntas, dudas o si tienen algún comentario para aportar al día de hoy. Voy a comenzar con una mínima definición de Dharma, algo que es bastante complejo porque es muy difícil explicar el Dharma, dado que no hay en castellano un concepto que sea exactamente igual, o sea, no tiene como un paralelo preciso en castellano. De hecho, no hay ninguna palabra en español que pueda traducir a la perfección qué significa Dharma en sánscrito. La palabra, por supuesto, es una palabra en sánscrito, ¿sí? Es una palabra que tiene que ver con la filosofía del yoga. Y es complejo porque, insisto, no hay ningún concepto en nuestra filosofía en nuestra filosofía occidental que sea exactamente igual al concepto de Dharma, y no hay ninguna palabra en castellano que la pueda traducir a la perfección. Por eso es un tema bastante difícil de explicar. Sinónimos, traducciones posibles del concepto de Dharma: deber, ley, religión, justicia, responsabilidad, naturaleza, virtud, ¿sí? Todas esas palabras engloban algunos conceptos que tienen que ver con el significado de Dharma. O sea que por un lado es difícil, porque es difícil de explicar, porque no hay ningún paralelo en nuestra cultura occidental. Y por otro lado, también es un tema difícil de explicar porque el Dharma significa distintas cosas en distintas tradiciones. Es un concepto de la cultura del yoga, pan-asiático, o sea que está en todo Oriente, pero en distintas tradiciones significa distintas cosas. O sea, no es lo mismo en el hinduismo, que en el jainismo, que en el budismo, que en el sikhismo. O sea que en cada una de las grandes tradiciones de Oriente tienen su propia, digamos, interpretación del concepto del Dharma. A mí en lo personal, para que me sea más sencillo a mí entenderlo, a mí por lo general me gusta usar la definición de Dharma como deber, ¿sí? Son los deberes, las responsabilidades, los compromisos del ser humano. Esa es la forma en que yo entiendo el Dharma. Me es más sencillo para mí comprenderlo de esa forma. El Dharma es el deber de los seres humanos, son las responsabilidades de los seres humanos, son las obligaciones del ser humano. Esta palabra Dharma, que es una palabra en sánscrito, tiene una raíz etimológica que es dar o dir, ¿sí? Dir significa sostener o mantener, y ma significa yo o mío. La palabra Dharma, al igual que la palabra mantra, al igual que la palabra karma, son palabras compuestas. Esto es algo muy común en el sánscrito. El sánscrito es un idioma donde uno puede fusionar palabras, puede crear palabras nuevas para crear conceptos nuevos. Entonces, bueno, con Dharma pasa eso. Están uniendo dos palabras y están creando una palabra nueva. Por un lado, dir o dar
que significa mantener, sostener, y por otro lado, ma, que significa yo o mío. Literalmente, etimológicamente hablando, literalmente la palabra dharma significa lo que yo sostengo o lo que a mí me mantiene. ¿Sí? Eso serían como las traducciones literales de la palabra. Y desde ese lugar de aquello que yo sostengo o aquello que a mí me mantiene, el Dharma básicamente es una escala de valores, ¿sí? Son los principios, las virtudes que yo mantengo o que a mí me sostienen en mi vida. Entonces, en ese sentido, el Dharma tiene que ver con la moral, tiene que ver con la ética, tiene que ver con el buen comportamiento. ¿Sí? Siempre que hablamos de Dharma, estamos hablando de una virtud, de algo positivo, de algo afirmativo. La única persona en Occidente que más o menos se aproximó a esta idea fue Immanuel Kant, el filósofo Immanuel Kant, que en una parte de su sistema de pensamiento, él llega a la idea de el deber ser, también conocido como imperativo categórico. Después si lo googlean y lo buscan, lo van a encontrar. Es un poco complejo, Kant no es una lectura de playa, ¿sí? No lleven, no vayan con un libro de Kant a la playa en verano porque es un poco difícil de comprender, hay que dedicarle cierto tiempo, pero dentro de su sistema de pensamiento, allá por el siglo XVIII, Kant llegó a la idea de el deber ser, también traducido como imperativo categórico, donde Kant decía que para que el mundo funcionara, para que las cosas sucedieran, había situaciones que había que hacerlas. Era un deber ser, no había plan B. O lo haces o lo haces. ¿Sí? Y el hacerlo es un bien para uno, es un bien para todos. No hacerlo provocaría algún tipo de sufrimiento o algún tipo de caos. Bueno, esa idea es bastante parecida a la idea de Dharma en sánscrito o en la cultura del yoga. No es exactamente igual, después Kant empieza a desglosar el concepto de deber ser y mete muchas categorías, muchos tipos de deberes que por ahí no son exactamente iguales a esta cuestión del Dharma, pero bueno, como filósofo occidental es quizás el que más se aproximó a esta cuestión del deber del ser humano, los deberes del ser humano. ¿Dónde están estos deberes? ¿Dónde están escritos? ¿Dónde están explícitos estos deberes? Bueno, en la literatura védica, que es una literatura muy amplia, con muchos géneros, muchos libros, hay toda una categoría literaria conocida como Dharma Shastras, que básicamente se traduce como los Shastras, la literatura del Dharma, del deber. Y ahí son muchos textos donde hablan de las múltiples obligaciones que tiene el ser humano en los distintos roles o las distintas funciones en sociedad. Por ejemplo, hay deberes para un rey, hay deberes para un hombre, hay deberes para una mujer, hay deberes para un obrero, hay deberes para un sacerdote. ¿Se entiende? O sea, cada actor social tiene su propio conjunto de deberes. Vamos a ver que hay un deber general, pero también hay deberes muy específicos, muy particulares de cada uno de los actores sociales en el mundo. En estos Dharma Shastras, en estas escrituras del Dharma, también podemos entender que hay algo que llamado Purushartas, que son, digamos, los bienes o los pilares de la vida humana. Para la literatura del yoga, para la literatura védica, para los textos védicos, para las escrituras, hay 4 pilares de la vida humana. Artha, que tiene que ver con cuestiones de materiales, ¿sí? Avance material, dinero, facilidades, recursos. El ser humano necesita de artha, necesita de bienes y recursos para poder vivir correctamente. Kama, que tiene que ver con el placer, el disfrute. El ser humano en algún momento tiene que disfrutar de algo, no puede vivir constantemente sufriendo, constantemente en una situación de austeridad, en algún momento la tiene que pasar bien, ¿no? Kama, otro pilar de la sociedad humana. Moksha, la liberación, que sería la meta final de la forma de vida humana. Nosotros somos humanos para, en última instancia, trascender, ¿sí? Dejar de ser humanos y volver al estado espiritual original. Y el cuarto pilar es Dharma, que en este contexto se traduce como religión, que básicamente tiene que ver con un conjunto de reglas y regulaciones. Si ustedes se fijan, las religiones, independientemente de sus teologías,
son básicamente reglas y regulaciones. Son conjuntos de reglas y regulaciones. Las religiones le dicen al ser humano cómo vivir correctamente. La religión cristiana tiene su conjunto de reglas y regulaciones, la religión musulmana tiene su conjunto de reglas y regulaciones, la religión judía tiene su conjunto de reglas y regulaciones, pero independientemente de la filosofía, si le quitamos la teología o la filosofía a las religiones, todas tienen de base algo en común. Todas las religiones son un conjunto de reglas y regulaciones. Eso es dharma también. Eso también se entiende como dharma en el contexto védico. Entonces, si dharma es deber, si dharma es ley, si dharma es justicia, religión, responsabilidad, naturaleza, virtud, si el dharma tiene que ver con los principios, los valores, la ética y la moral, si el dharma tiene que ver con lo bueno, tiene que ver con lo civilizatorio, tiene que ver con lo que nos hace seres humanos, entonces la contrapartida del dharma es adharma. La letra A, dharma, o sea, es el no dharma. Y esto es altamente perjudicial, altamente perjudicial. Porque si el dharma es el orden, el dharma es la responsabilidad, el dharma es lo bueno y el dharma es lo justo, entonces lo contrario es lo caótico, lo irresponsable, lo malo y lo injusto, ¿sí? El adharma. Si ustedes estudian la literatura védica, van a ver que el adharma es el gran pecado del mundo. O sea, lo peor que un ser humano puede hacer es ser adhármico, que básicamente significa ser desordenado, irresponsable, injusto, malo. ¿Se entiende? Aquello que va en contra del dharma es lo peor que una persona puede hacer en el mundo material. Ir en contra de las leyes, el deber, la naturaleza, la responsabilidad, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, dharma, ley, deber, religión, justicia, responsabilidad, naturaleza, virtud, se entiende de muchas formas distintas en muchas tradiciones. Nosotros estamos hablando desde la tradición del Bhakti Yoga, pero también aparece el concepto en el budismo, en el jainismo, en el sikhismo, en el hinduismo. Cada uno lo entiende de una forma distinta. En Occidente, el que más se aproximó a este concepto de dharma fue Emmanuel Kant, con su idea de el deber ser o el imperativo categórico. Tiene que ver el dharma con una escala de valores, qué principios, qué virtudes yo priorizo en mi vida, cómo yo ordeno mi comportamiento, cuál es mi ética, cuál es mi moral. Y para cada uno hay un conjunto de dharmas particulares. No es lo mismo el dharma de un soltero que de un casado, no es lo mismo el dharma de una mujer que de un hombre, no es el mismo el dharma de un niño que de un adulto, etcétera, etcétera, etcétera. Y la contraparte de todo esto, el adharma, es lo peor que puede suceder en el contexto védico. Según la cosmovisión védica, ser injusto, desordenado, irresponsable, malo, es lo peor, es la contravención máxima que uno puede hacer en el universo material. Otra definición de dharma, y por eso digo que es complejo, no se resume tan sencillamente, es que dharma también se entiende como naturaleza, como la naturaleza ontológica de una cosa. Y se pone siempre, casi siempre los mismos ejemplos. La naturaleza del fuego, ¿qué es? El calor. Si al fuego le quitamos el calor, deja de ser fuego. O sea, no puede haber un fuego frío, ¿se entiende? El calor y el fuego están íntimamente asociados. ¿Cuál es el dharma del agua? La humedad. Si al agua le quitamos su liquidez, su humedad, deja de ser agua. El dharma del azúcar, ¿qué es? La dulzura, ¿no? Un azúcar que no es dulce, no es azúcar, ¿no? Deja de ser lo que es. Entonces también se entiende como dharma la naturaleza o la esencia de una cosa. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestras naturalezas. Cada uno de nosotros como individuos tiene su propia naturaleza. En ese contexto, en el Bhagavad Gita se habla mucho del Dharma. Aunque Dharma no sea uno de los 5 temas principales del Bhagavad Gita, sin embargo, es un tema que atraviesa toda la obra.
todo el Bhagavad Gita es básicamente una charla o una discusión sobre el concepto del Dharma, el concepto del deber o la naturaleza esencial de las cosas. Si ustedes agarran ahora el Bhagavad Gita y se fijan en el primer verso ya aparece la palabra Dharma. El primer verso del Bhagavad Gita contiene la palabra Dharma, ¿sí? Y a partir de ahí, toda la obra es básicamente un desglose sobre el tema, el concepto del deber, el deber ser. El ejemplo en el Bhagavad Gita es Arjuna. El guerrero Arjuna, que está en el campo de batalla, él al comienzo del Bhagavad Gita quiere renunciar a su naturaleza. Él quiere hacer algo que Krishna considera que es adharma. Porque Arjuna, que es un soldado, es un guerrero, él quiere dejar de pelear e irse al bosque a meditar. Y Krishna le dice, esa no es tu naturaleza. Vos sos un hombre de acción, vos sos un líder militar. Para vos, el dharma, el deber, no es ir al bosque a meditar. Tu deber es quedarte en el campo de batalla y luchar en esta guerra de Kurukshetra. Esa es tu naturaleza, ese es tu deber. Si vos renunciás a eso, estarías cometiendo el peor de los pecados. Estarías entrando en adharma, estarías huyendo de tus responsabilidades. Entonces el Bhagavad Gita es un lindo texto, si quieren estudiarlo desde ese lugar, para comprender qué es el verdadero Dharma, ¿sí? Porque durante todo el Bhagavad Gita está la discusión entre qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Arjuna quiere hacer algo que Krishna considera que es incorrecto. Entonces, durante todo el Bhagavad Gita, Krishna lo intenta convencer a Arjuna de que no abandone su deber de guerrero en el campo de batalla de Kurukshetra. Y desde este lugar, me gustaría introducir un temita más, y ya con esto vamos a ir cerrando por hoy. La idea de que el Dharma tampoco es una cuestión monolítica, uniforme, única. Dijimos anteriormente que existen los Dharma Shastras, están las literaturas, los textos, los libros que hablan sobre los distintos deberes del ser humano y son múltiples. La mujer tiene un deber, el hombre tiene un deber, el rey tiene un deber, el súbdito tiene un deber, el adulto tiene un deber, el niño tiene un deber, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos múltiples obligaciones, múltiples deberes. Para simplificar esta cuestión casi infinita de todos los tipos de deberes que tiene el ser humano, hay dos categorías de base que podemos utilizar. El Swadharma y el Sanatan Dharma, ¿sí? Dos grandes bloques o grupos de deberes o obligaciones. El Swadharma son los deberes, las obligaciones, las responsabilidades y los compromisos que surgen de mi rol material social, ¿sí? Yo, como alma individual condicionada en el mundo material, en un cuerpo específico, en un momento histórico específico, en un contexto sociocultural específico, tengo deberes específicos. Swadharma. Me voy a poner a mí mismo como ejemplo. Yo soy un hijo. Como hijo tengo obligaciones y deberes para con mis padres. Yo soy un padre. Como padre tengo deberes y obligaciones para con mis hijos. Yo soy ciudadano de la República Argentina. Como ciudadano de la República Argentina tengo deberes específicos con la nación argentina. Tengo que pagar impuestos, tengo que votar cada 4 años, etcétera, etcétera. Yo soy esposo, estoy casado. Como esposo tengo deberes específicos particulares con mi esposa, ¿sí? Matrimoniales, conyugales. Yo tengo que hacerme cargo de esa situación. Soy un trabajador. Como trabajador tengo deberes específicos propios de mi labor. Entonces, todo eso es el Swadharma. Son los deberes, las responsabilidades que nacen del cuerpo, de mi rol social, de mi condición en el mundo. Estos deberes son materiales, son múltiples y son temporales. ¿Se entiende? Son materiales porque ¿de dónde nacen? Nacen de mi participación en el mundo material, nacen del cuerpo, nacen del rol que yo tengo en la sociedad. Entonces son deberes materiales. Son múltiples, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo malabares entre múltiples obligaciones simultáneas. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero mientras que pago los impuestos tengo que llevar a mi hijo al colegio y mientras que estoy cocinando para mi esposa tengo que, ¿se entiende? Estoy haciendo 200 cosas al mismo tiempo
Porque las obligaciones sociales del cuerpo son múltiples, no hay una. Tengo que hacer malabares con muchas cosas al mismo tiempo. Y son temporales. ¿Por qué son temporales? Porque se ajustan a tiempo, lugar y circunstancia. Por ejemplo, si yo estoy casado, que de hecho estoy casado, por estar casado tengo obligaciones para con mi esposa. Pero si yo me divorcio, en un momento yo me separo y ese matrimonio se termina, mis obligaciones específicas con mi esposa también se terminan, ¿sí? O sucedieron durante un tiempo, cuando esa relación se rompen las obligaciones. O por ejemplo, yo ahora soy hijo y tengo responsabilidades para con mis padres. El día que mis padres partan, gracias a Krishna, toco madera, los dos todavía están en la tierra. Pero el día que ellos partan, mis obligaciones para con mis padres también concluyen. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque fue algo sujeto a un momento específico de la vida. El Swadharma es material, múltiple y temporal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los roles físicos, materiales, sociales que yo tengo en la vida. Y van a ir cambiando. Cuando yo era niño tenía la obligación de estudiar en el colegio. Ahora soy adulto, no tengo más la obligación de estudiar en el colegio. Yo ya estudié en el colegio. No tengo que hacer la tarea para mañana. Yo ya hice la tarea. ¿Se entiende? Cambió. Mi situación cambió, mi obligación cambió. Pero el otro nivel, el Sanatan Dharma, es espiritual. De la misma forma que yo tengo obligaciones materiales nacidas del cuerpo y de mi relación con los roles sociales que tengo, también hay obligaciones del alma, ¿sí? Hay obligaciones del ser, del Atma, la Jiva. Hay obligaciones propias de mi naturaleza espiritual. Y son espirituales, únicas y eternas, a diferencia del Swadharma. El Swadharma, recuerdan, era material, múltiple y temporal. El Sanatan Dharma es espiritual, único y eterno. ¿Y cuál es la única obligación que tiene el alma? La única obligación que tiene el alma es servir a Dios. Esa es la única obligación. No importa si está en el cuerpo de una mujer o en el cuerpo de un hombre. No importa si está en un cuerpo blanco o en un cuerpo negro. No importa si está en un cuerpo de un niño o en el cuerpo de un adulto. Todas las almas, independientemente de sus cuerpos, tienen exactamente la misma obligación: servir a la suprema personalidad de Dios. Es un único deber, es espiritual porque no nace del cuerpo, nace del alma, y es eterno, no está sujeto al cambio. Cuando soy niño, sirvo a Dios. Cuando soy adulto, sirvo a Dios. Cuando soy anciano, sirvo a Dios. Cuando me libero, cuando vuelvo al reino de Dios, sirvo a Dios. O sea, es una obligación que no concluye, es eterna, por más que cambien los roles o las situaciones de la vida. Esto es Swadharma, Sanatan Dharma. Quiero insistir de nuevo con lo mismo, es muy difícil que en una charla de media hora se pueda explicar todo el tema del Dharma, es un tema muy complejo, tiene muchos puntos de vista de acuerdo con muchas tradiciones distintas. En Occidente no está muy trabajado. Kant quizás es el único que aproximó el bochín un poquito al tema del Dharma con su imperativo categórico o el concepto del deber ser. No hay una sola palabra para poder traducir el concepto de Dharma al castellano, por lo cual también es un poquito más difícil de explicar, pero hay material. Si ustedes quieren indagar, hay material. Por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, Hare Krishna Mar del Plata, nos buscan en YouTube, tenemos toda una lista de reproducción dedicado al Dharma, con todas las charlas que ha habido sobre Dharma en los últimos 8 años de Hare Krishna Mar del Plata. Y de hecho tienen también la charla que dio muy recientemente Chidrupa Nitai Prabhu, presencial este mes. Fue la charla de este mes sobre el concepto del Dharma. Lo tienen subido hace muy poquitos días a nuestro canal de YouTube. Si quieren leer acerca del Dharma, pueden leer el Mahabharata. Pueden leer el Ramayana, las dos grandes obras fundacionales de la cultura védica. Esas dos obras son obras que tratan del Dharma, el deber del ser humano. De hecho, el señor Rama, que es el protagonista del Ramayana, es el avatar del Dharma. Es Dios mismo que vino al mundo para mostrarnos a nosotros cómo vivir correctamente, cómo ser un hijo correcto, un esposo correcto, un rey correcto, un hermano correcto, un amigo correcto. Rama es el avatar del Dharma, el avatar
del deber. Es Dios que vino a la tierra para explicarnos a nosotros cómo tenemos que vivir. Y esto de cómo tenemos que vivir es muy importante porque el Dharma también es un código de conducta civilizatorio. Sin Dharma, el ser humano es un animal, ¿sí? Cualquier ser humano que no sigue reglas y regulaciones y que no ordena su vida es igual que un animalito, es como si fuera un animal salvaje. Los seres humanos son humanos porque siguen reglas y regulaciones, no manufacturadas, no inventadas por el propio ser humano, sino establecidas en escrituras. ¿Dónde están estos dharmas? ¿Dónde están estas reglas? En la Biblia, en el Corán, en el Bhagavad Gita, en los 10 mandamientos. Ahí tienen las reglas de conducta del ser humano, ¿sí? Si son cristianos, sigan los 10 mandamientos. Si son judíos, sigan el Antiguo Testamento. Si son Hare Krishna, escuchen lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita. En esas escrituras, en estos textos sagrados, está el Dharma, están los deberes y las obligaciones del ser humano. Y sin Dharma no hay humanidad, sin Dharma no hay civilización, ¿sí? Sin Dharma viven los animales viven sin reglas, viven según las órdenes de la naturaleza material. Los seres humanos, nosotros seguimos reglas y regulaciones civilizatorias que nos permiten yoga, conexión con un estado superior de conciencia. Así que bueno, hasta ahí llega mi exposición, un resumen hiper superficial, recontra rápido, de algunas cosas que se fueron viendo durante el mes en nuestro grupo de estudio en WhatsApp. No sé si ustedes tienen algo para decir, si hay algún aporte o hay preguntas y dudas con respecto al día de hoy. Este es el momento de votos, que si ustedes quieren abrir sus micrófonos, van a poder participar y colaborar de este cierre aquí en Hare Krishna Mar del Plata. ¿Alguien tiene algo para decir? Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna Tisundari, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por el resumen, siempre tan bueno. Quería preguntarle si en aquel capítulo del Srimad Bhagavatam, cuando el Maharaj Parishit se encuentra con Kali, que está amedrentando, golpeando al toro, que representa el Dharma, sus 4 patas son, podríamos decir entonces que las 4 patas ponen en claridad lo que es el Dharma. Podríamos decir que las 4 patas del toro o Dharma es lo que constituye el Dharma: la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, son, que a su vez son las virtudes que rigen, que iluminan los 4 principios que tenemos que seguir cuando iniciamos el camino del Bhakti Yoga. ¿Sería así? Entonces, ¿se entiende así? Sí, perfecto. Ati, muchas gracias por ese aporte. Es perfecto lo que dijo Ati Sundari. No, yo solamente voy a agregar porque tengo mucho falso ego, pero no habría que agregar mucho más a lo que dijo Ati Sundari porque todo lo que dijo es correcto. Y de hecho, ilustra un poco algo que yo comenté antes. Hay que tener un poquito de cuidado cuando se estudia el concepto del Dharma porque al ser un concepto pan-asiático, al ser un concepto en todo Oriente, también hay muchas interpretaciones distintas, ¿sí? Recuerden que yo dije que no es lo mismo en el hinduismo que en el budismo, que en el sikhismo, que en el jainismo, ¿sí? Distintas tradiciones asiáticas, orientales, lo van a ver de formas distintas. Acá está dando un excelente ejemplo ilustrativo a Tisundari, porque ella está remitiendo directamente al Srimad Bhagavatam, que es una escritura propia del Bhakti, y ahí estamos viendo el Dharma desde un contexto muy específico, que es el contexto nuestro, el contexto de nuestra teología. En el Srimad Bhagavatam se toma una visualización, un ejemplo visual gráfico, una simbología muy precisa, y es el toro, el animal toro, el toro, como un representante del Dharma en la tierra, ¿sí? Se está haciendo un uso simbólico de un concepto abstracto, se lo está bajando a la tierra. ¿Cómo entender el Dharma de forma
teórica, cómo poder visualizarlo en el mundo. Lo visualizamos en el toro. Krishna hace algo parecido con Arjuna en el Bhagavad Gita, entre los capítulos 7, 10 y 11, cuando él se menciona a sí mismo como elementos de la naturaleza, ¿no? Krishna dice: yo soy el sol, soy la luna, soy los Himalayas, soy el león, soy el tiburón, soy el rayo. Krishna está usando simbologías para bajar ideas abstractas, conceptuales, a un entendimiento más simple y sencillo para que Arjuna pueda entender, ¿no? Para que Arjuna pueda comprender la grandeza del Ser Supremo. Similarmente, en el pasatiempo del rey Parikshit, cuando se dice que el toro es el representante del Dharma, se está haciendo este ejemplo. Se está simbolizando en el toro estas ideas conceptuales, teóricas, complejas que estamos analizando ahora. Y en esta simbología se acepta que las 4 patas del toro son estos 4 pilares del Dharma, de los deberes del ser humano. Pero como ese ejemplo está dentro de la teología Vaishnava, de la tradición del Bhakti, fíjense que los 4 principios coinciden con nuestros 4 principios regulativos, ¿sí? Las 4 patas del toro, o sea, los 4 pilares del Dharma, son iguales a los principios que nosotros como devotos ejecutamos a lo largo de nuestra vida. O sea, la austeridad, la limpieza, la compasión y la veracidad. Si yo lo digo así, quizás ustedes no lo vinculen con los 4 principios, porque estamos más acostumbrados a escuchar la regulación. Estamos más acostumbrados a escuchar que no comemos ni carne, ni huevo, ni pescado, que no jugamos juegos de azar, que no nos intoxicamos y que no tenemos sexo ilícito. Pero esas son las regulaciones. Detrás de las regulaciones hay valores, hay virtudes, hay principios. Y los principios son los que mencionó Atisundari recién: la veracidad, la compasión, la limpieza y la austeridad. Y están simbólicamente representadas en las patas del toro, que el toro representa el Dharma en la tierra. Entonces es un excelente ejemplo el que dio Atisundari. Y si nosotros seguimos los 4 principios regulativos, tal como lo presentó Srila Prabhupada, los devotos conscientes de Krishna estarían perfectamente alineados con el Dharma. En la medida que un devoto es veraz, en la medida que un devoto es limpio, en la medida que un devoto es austero y en la medida que un devoto es compasivo, está en el marco civilizatorio perfecto de conciencia de Krishna. Y Prabhu, ¿y por qué está representado a través del toro? ¿Por qué está esa simbología del toro, que incluso en el pasatiempo de ese capítulo, que es el capítulo 16 del canto primero, dice esta madre Bhumi, que es la vaca? Entonces están los dos, y ahí frente a esa situación de tanto desmerecimiento hacia el toro por parte de la era de Kali, por parte de Kali, digamos, aparece... ¿Por qué es un toro? Bueno, muy buena pregunta. Lo tendríamos que investigar. O sea, exactamente por qué el toro, yo en este momento lo desconozco, tendría que hacer esta investigación. Puedo especular esta idea de que si al mismo tiempo se acepta la vaca como la tierra, la vaca y el toro como esa pareja de animales, ¿no? Entonces ella es la tierra y él es Dios. O sea, ella es, digamos, lo material y él es lo espiritual. Entonces tienen como, digamos, esa cosa simbólica. La vaca es la tierra, es la madre naturaleza, son los recursos del mundo material, y el toro es el que está sosteniendo los deberes o los pilares espirituales bajados a tierra. Eso es lo que yo puedo especular ahora, pero quizás haya una mejor respuesta si lo investigamos juntos. ¿Está bien? Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias a vos, a ti. Está Luis acá también, Luis. Banqui, ¿vos querías decir algo? No, que hable Luis Fernando, después Luis. Comento. Dale, habla Luis y después Banqui Vihari. Hare Krishna. ¿Cómo están todos? Consulta. En un capítulo de la Bhagavad Gita dice: desempeña tu deber prescrito, pues hacerlo mejor que no trabajar. ¿Tiene que ver? ¿No tiene que ver? Me suena que sí, pero lo quería consultar con usted. Sí, tiene que ver, Prabhu, claro que sí. Cuando en el Bhagavad Gita se habla de deberes o deberes prescritos, van a ver que Krishna y Arjuna hablan mucho de esto, es lo que yo mencionaba antes, ¿no? Por más que
que no sea uno de los temas principales del Bhagavad Gita, o sea, que no sea ni Kala, ni Karma, no sea uno de los temas que uno espera estudiar en el Bhagavad Gita. Sin embargo, es un tema de fondo. A lo largo de toda la conversación, Krishna y Arjuna básicamente hablan de Dharma, de los deberes o los deberes prescritos. Este verso tiene total que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Vos tenés que cumplir con tu Dharma, ¿no? Y ahí Krishna está básicamente enseñando eso. Es mejor hacer que no hacerlo, ¿no? Es mejor hacer el deber que no hacer el deber. De hecho, en el Mahabharata es el texto grande de donde sale el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es como una fracción o un extracto de una obra mayor llamado Mahabharata. Hay un verso en el Mahabharata donde se aclara que el Dharma cuida a quien cuida el Dharma. O sea que el Dharma favorece a quien favorece el Dharma. El Dharma da recompensa por el mismo hecho de cumplirlo, ¿no? O sea que el medio y el fin son lo mismo. O sea, yo ya estoy haciendo mi deber en el momento que hago mi deber. O sea, hacer las cosas bien son su propia recompensa. ¿Se entiende? No hace falta que me venga algo después. Yo ya estoy recompensado porque hice las cosas bien. El hecho de hacer las cosas bien ya es bueno. Y algo parecido le está explicando Krishna a Arjuna acá. A vos te va a ir mejor si haces las cosas bien. Por hacer las cosas bien, te va a ir mejor. O sea, por el solo hecho de hacer las cosas bien, ya estás en el buen camino. Y hay muchas cosas que Krishna le explica. Por ejemplo, le explica a Arjuna también esto que el Dharma no es transferible. O sea, yo, por ejemplo, como padre, no te puedo encajar a vos la responsabilidad de mis hijos. ¿Se entiende? O sea, Luis no es el padre de mis hijos, es soltero, no está casado con mi esposa. O sea, él no tiene la obligación que tengo yo. El Dharma no es transferible. Yo me tengo que hacer cargo de mis hijos. Yo me tengo que responsabilizar por mi familia, por mi esposa. Luis tendrá sus responsabilidades que a su vez no me las puede endosar a mí, que son de su propia naturaleza. Por eso, por ejemplo, hay otro verso muy famoso donde Krishna le dice, es mejor hacer lo tuyo imperfectamente que hacerlo del otro a la perfección. Porque yo puedo cometer errores en la ejecución de mi Dharma, pero es mi Dharma, lo estoy haciendo siguiendo mi propio camino, mi sendero. Ahora, si yo me creo que soy otra cosa, no soy lo que yo soy, y que yo puedo ocupar el rol del otro, eso es peor que no hacer el deber. Así que sí, Luis, tiene totalmente que ver. Hay muchos versos del Bhagavad Gita que tienen que ver con el Dharma. Muchas gracias, Arjuna. Gracias a vos, Prabhu. Muchas gracias. Y Banqui también quería decir algo. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la clase, muy lindo, muy instructivo. Y quería comentar un pequeño pasatiempo del Mahabharata, donde Ashwatthama, que es el último guerrero sobreviviente, el enemigo de los Pándavas, asesina a los 5 hijos de Draupadi. Y Arjuna le promete que va a ir a buscarlo y lo va a matar, que le va a traer la cabeza. A Draupadi le hace esa promesa. Va, lo busca efectivamente y lo trae, y Krishna le dice, bueno, ahora tenés que cumplir con lo que prometiste. Y entonces Draupadi le dice que por favor no lo mate, porque si no la madre de ese guerrero va a sufrir tanto como ella está sufriendo, porque ella está sufriendo mucho porque mataron a sus 5 hijos. Y entonces Arjuna lo que hace es agarra, le saca, tiene una piedra Ashwatthama acá en la frente, le saca la piedra y le corta todo el pelo a ese guerrero. Entonces, esa es una forma de matarlo, porque el guerrero era un brahmana también. No se puede matar al brahmana porque Arjuna es un kshatriya, por una cuestión así, ¿no? El guerrero tiene que respetar a los brahmanas, que son los que instruyen, los que irradian el conocimiento. Entonces, ese conocimiento, hay diferentes formas de matar a una persona. Arjuna lo mata
sacándole eso que para él representaba el honor, cortándole la cabellera y de esa forma lo está matando. O sea que hay diferentes formas de comprender la verdad. Hay diferentes formas de llevar adelante el Dharma. Quería compartir eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Banqui. Muchas gracias. Bueno, acá esta historia que contó Banqui Bihari ilustra también las complejidades del Dharma, ¿no? Porque en este caso, con el asesino, Ashwatam, asesinando a 5 niños, uno a priori entiende que, bueno, sí, hay que llevarlo a la justicia, ¿no? Ashwatam tiene que pagar por el pecado, por el crimen que cometió, y todos estaríamos de acuerdo. Ahora, la complejidad es cómo tiene que pagar, ¿no? Entonces, esta cuestión del Dharma, o sea, todos estamos de acuerdo en que el deber es castigar al criminal, pero al momento del castigo tienen que filosofar, ¿no? Draupadi dice una cosa, Krishna dice otra, Arjuna dice otra, ellos entran en una especie como de debate filosófico, porque la complejidad del Dharma es tal que no están de acuerdo todos con la misma interpretación de cómo debería llevarse a cabo el deber de castigar al criminal. Entonces, le quiero agradecer a Banqui Bihari porque este es un ejemplo perfecto de las complejidades del Dharma, ¿no? Es como cuando hablamos del concepto de karma. Karma lo podemos reducir a la ley de causa y efecto, pero también hay muchas aristas a la cuestión del karma. Esa ley de causa y efecto se sucede de muchas formas muy complejas. Similarmente ocurre con el Dharma, ¿no? Está el deber de castigar al criminal. Ahora, ¿cómo castigamos al criminal? Eso ya es un debate. Y de hecho ocurre en el caso de Ashwatam, Draupadi, Krishna y Arjuna, los tres piensan cosas distintas, ellos debaten y finalmente llegan a una conclusión y deciden castigarlo de una forma tal que ellos consideran que es la forma más dármica, la forma más justa, ¿no? Recuerden que también Dharma significa justicia. Cuando hay Dharma tiene que haber equilibrio, tiene que haber justicia. Si algo está sucediendo y no está esa sensación de justicia, entonces no está cumplido correctamente el Dharma. Esto lo vemos de hecho muchas veces en el mundo material. ¿Cuántas veces un juez dicta sentencia y afuera en el tribunal hay una manifestación, ¿no? Porque los familiares o los deudos o las personas afectadas por el crimen están en desacuerdo con el dictamen del juez. Ese desequilibrio, esa tensión entre lo que el juez dijo y lo que el público acepta y reconoce como justicia, eso es una cuestión de adharma. O sea, no está la sensación de que las cosas se hicieron bien. Por eso el público se está manifestando, ¿no? A veces el juez puede dictar sentencia y hacerlo incorrectamente, porque no quiere, porque no puede, porque tiene sus propios intereses, porque hay algo creado de por medio. Entonces, cuando hay esa tensión, no hay dharma. En el caso de Ashwatam, todos estuvieron de acuerdo y hubo una sensación general de justicia, de que el criminal estuvo bien castigado. Entonces se mantuvo el Dharma, se mantuvo el Dharma. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias por ese aporte. Sí, a ti, ¿quería decir una cosita más? Hacer una pregunta, Prabhu. La idea de cada uno de nosotros tiene un Sanata Dharma, que es este Dharma espiritual que todos tenemos, que es eterno, y este Sanatan Dharma se manifiesta porque lo tenemos, pero no lo usamos, no lo ponemos de manifiesto. Entonces, para ello está el Swadharma, sería así. O sea, en la medida que cumplamos con nuestros deberes, con nuestro Swadharma, que sería como una especie de limpieza, ¿no? Como de purificación. En la medida que lo cumplimos, que somos fieles representantes de nuestros deberes, podemos, el Sanatan Dharma se manifiesta. Si no, no se puede manifestar, porque no se puede manifestar es como en un lugar enlodado, en el caos de una vida indisciplinada. Entonces es muy interesante, me parece a mí, que tomar conciencia de nuestro Swadharma para que el Sanatan Dharma, que siempre está con nosotros, pero que no lo alimentamos, porque estamos
muy poseídos o complaciendo los sentidos, que es cuando no cumplimos el Swadharma, ¿no? Sería algo así, ese equilibrio, digamos, hasta llegar al Sanatana Dharma. Sí, Santa, está perfecto, es exactamente eso. Como habíamos comentado antes, recuerden que podemos dividir esta cuestión del deber en dos bloques como grandes, ¿no? Por un lado tenemos el Swadharma, que son nuestros deberes materiales, sociales, y después tenemos el Sanatana Dharma, que son nuestros deberes o el deber, la responsabilidad espiritual. Swadharma, múltiples obligaciones, ¿no? Pago los impuestos, voto, crío hijos, voy a trabajar, ¿no? A nivel social tengo muchas responsabilidades. A nivel espiritual tengo una única responsabilidad, y es servir a Dios. El punto en que es la perfección del yoga es que esos dos mundos en algún momento entren en contacto. Porque yo incluso, bueno, Atizunari acá dio un ejemplo para hacerlo bien gráfico, ¿no? Imagínense una persona desordenada, injusta, esa persona que lleva a cabo mal sus deberes materiales, claramente es una perturbación para la sociedad, ¿no? Un criminal, alguien que hace las cosas mal, que maltrata a su familia, descuida a sus hijos, que no va a trabajar, que no paga los impuestos. Esa persona claramente es un problema social. Hace las cosas mal y genera caos, genera sufrimiento. Entonces el ejemplo es bien gráfico para que veamos el contraste. Pero ¿qué pasa si hace a la perfección el Swadharma, pero no conecta con Sanatana Dharma? Que también puede ser. Puede ser un buen ciudadano, paga los impuestos, va a trabajar, cuida de la esposa, cuida de los hijos, todo perfecto, pero no conecta con Dios, ¿no? Es un ciudadano ejemplar, pero es ateo, supongamos. Entonces ahí también hay una desconexión o un vislumbre de adharma, ¿sí? Porque la idea, en última instancia, es que podamos conectar nuestra naturaleza como sirvientes de Dios con nuestras obligaciones materiales y viceversa, que nuestras obligaciones materiales nos conduzcan a ser mejores sirvientes de Dios. Entonces, una persona que está en la culminación del yoga, una persona que está haciendo el yoga a la perfección y que está ejecutando el Dharma a la perfección, tiene a su esposa en conciencia de Dios, cría a sus hijos en conciencia de Dios, va a trabajar en conciencia de Dios, interactúa socialmente en conciencia de Dios. Entonces los dos mundos, las dos obligaciones, se vuelven una única obligación, donde el estilo de vida de esa persona es materialmente bueno y espiritualmente bueno simultáneamente. Eso sería la frutilla arriba de la torta, ¿sí? Es hacia ese lugar deberíamos ir todos nosotros si es que queremos ser espiritualistas. Porque no podemos ser espiritualistas cuando vamos a Espacio Govinda, ¿no? Entro a Espacio Govinda y soy un devoto puro, salgo de Espacio Govinda y soy un monstruo, ¿no? Maltrato a la gente, le pego a mi esposa, o sea, no tiene sentido. Es una psicosis total, claro, soy un loco, soy un desquiciado total, ¿no? Soy una persona con problemas de salud mental. O sea, yo tengo que ser un devoto cuando estoy en la cola del supermercado, cuando dejo a mi hijo en la puerta del colegio, cuando entro al cuarto oscuro, ahí también tengo que ser una persona espiritual. No es que soy una persona espiritual cuando voy a un templo o una mezquita, una sinagoga, una iglesia, y después el resto del día soy adármico. O sea, no, eso no funciona. La idea es que una vez que entendimos que somos almas espirituales, partes y porciones de Dios, que a partir de ese momento mi vida material refleje ese entendimiento. Esa sería la perfección del yoga. ¿Está bien? Está bien. Ya hay. Bueno, devotos, ya nos queda muy poquito tiempo, en cualquier momento se nos corta esta llamada, así que quiero agradecerles a todos la paciencia, la tolerancia y la participación del día de hoy. Hoy nos tocó, para este mes nos tocó un tema muy difícil, insisto, el Dharma no es tan fácil de entender, pero gracias a Dios hay mucha literatura y mucho material para que podamos empezar a comprender esta situación. Sigan atentos al grupo de estudio. Todavía queda una semana más, ¿sí? Todavía queda una semana más del estudio del Dharma. Yo adelanté el cierre porque el fin de semana que viene voy a estar de viaje y no voy a poder hacer esto que estoy haciendo ahora, así que lo adelantamos una semanita, pero hay una semana más en el grupo de estudio. Recuerden que en el canal de YouTube también hay más información. Está la clase presencial que dio Chidrupa Nitai este mes y está
en el canal de YouTube hay todo un playlist, hay toda una lista de reproducción sobre el tema del Dharma, con muchas clases sobre el Dharma. O sea que van a poder ver desde muchas perspectivas esta cuestión que estamos estudiando juntos durante este mes. Y en junio, a partir de la semana que viene, empezamos a ver el tema de la transformación. ¿Qué significa transformar en conciencia de Krishna? ¿Sí? Algo. Así que devotos, que tengan un excelente domingo en conciencia de Dios y nos vemos muy pronto. Hare Krishna. Gracias, Cuídense. gracias. Hari Hari Bol.